Cálculo de categorías mediante fórmulas. Bienvenidas y bienvenidos a esta descripción de cómo podemos calcular las calificaciones de las categorías del calificador mediante fórmulas. Existen dos modos de calcular la calificación de una categoría. El primero es mediante el uso de los sistemas predefinidos por Moodle. Al añadir una categoría al calificador, en el cálculo total de la categoría, la plataforma nos ofrece 6 sistemas predeterminados para calcular la calificación. El otro sistema para calcular la calificación de una categoría es mediante el uso de fórmulas. El primer sistema es más rápido e intuitivo. Entonces, ¿cuándo recurrimos a las fórmulas? Cuando los procedimientos predeterminados por Moodle resultan insuficientes para calcular las categorías del modo que pretendemos. Veamos algunos usos del cálculo de categorías con fórmulas. Una aplicación de las fórmulas es cuando queremos asignar valoraciones distintas a la misma categoría de calificación. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos los 27 criterios de evaluación de valores éticos de cuarto ESO y la ponderación establecida por el departamento didáctico correspondiente. Recordemos que la suma de las ponderaciones de los criterios debe sumar el 100%. El departamento también ha secuenciado el trabajo de esos criterios por trimestres, criterios para la primera evaluación, para la segunda y la tercera. A partir de este acuerdo vamos a calcular la calificación final de curso y también la de cada trimestre. En la primera evaluación vamos a trabajar los 10 primeros criterios y este es el valor de cada criterio para la calificación final, pero porcentualmente el valor de cada criterio para calcular la calificación del primer trimestre es este otro, pues los 10 criterios del primer trimestre deben sumar el 100% de la nota de la primera evaluación. Así pues, una misma categoría, por ejemplo, la categoría criterio de evaluación 1.1 va a tener dos valoraciones distintas, una para la nota final del curso y otra para la calificación del primer trimestre. Valdrá el 5% de la nota final y el 12% de la nota del primer trimestre. Es aquí donde podemos recurrir al uso de las fórmulas tanto para calcular el total del curso como el total de cada trimestre. Situados dentro del aula virtual, en nuestro caso valores éticos de cuarto ESO, usamos el menú de la izquierda para acceder a calificaciones y en configuración y configuración de calificaciones accedemos al calificador del curso. Buscamos el total del curso y en editar elegimos editar cálculo y es en este cuadro de cálculo donde podemos escribir la fórmula para calcular la nota final de nuestro curso de valores éticos. Pero antes de continuar, un paréntesis. Las fórmulas presentan un campo inabarcable de posibilidades. Si hacemos clic en el interrogante de ayuda y en Más ayuda, Moodle nos lleva a la página de Moodle.org, en concreto al apartado Cálculos de calificación, donde encontraremos una detallada explicación de todas las posibilidades de las fórmulas. Podemos llegar al mismo sitio desde nuestro navegador tecleando Moodle.org y en Documentación accedemos al buscador desde donde escribiendo Cálculos de calificación llegamos también al mismo apartado. Algunas observaciones sobre la sintaxis de las fórmulas. Todas las fórmulas comienzan con el signo igual. El igual va seguido de la función, como en este caso la abreviatura más, que sirve para que la nota de la actividad mejor calificada sea la nota de la categoría. Los elementos que forman parte de la función van entre paréntesis. El ID de cada ítem, sea el de una actividad o el de una subcategoría, siempre se introduce entre corchetes dobles. Y finalmente, los elementos de cada función se separan por punto y coma. Y tras estas aclaraciones, pasemos al cálculo de la nota final del curso mediante una fórmula. Situados en el cuadro para el cálculo de la calificación de la nota global, escribimos el igual y el paréntesis que abre la expresión. Aquí no vamos a poner fórmula porque es una mera suma. Buscamos el ID de la categoría criterio de evaluación 1.1. Aquí lo tenemos, lo copiamos y lo pegamos en el cuadro. Recordemos que el departamento asignó a este criterio una ponderación del 5%. Por tanto, escribimos asterisco y 0,05, que es el 5% sobre 1. Y el signo más, para proceder del mismo modo con los otros 26 criterios de evaluación del curso de valores éticos. Y aquí tenemos el resultado, el ID de la categoría de cada criterio con su ponderación sobre 1. Como he dicho, en este cálculo no hay función, pero se podía haber utilizado la expresión sum, pues se trata de una suma ponderada de ítem. Guardamos los cambios y en el calificador vemos que en el total del curso nos aparece esta pequeña calculadora que nos indica que la nota de esta categoría está calculada mediante fórmulas. Y ahora vayamos a hacer el cálculo de la primera evaluación. Procedemos del mismo modo, clic en editar y editar cálculo y accedo al cálculo de la categoría. Ahora incluyo solo los criterios de evaluación que el departamento ha decidido calificar en la primera evaluación y el valor ponderado de esos criterios no ya respecto a la nota final del curso, sino respecto a la calificación trimestral.
Aplicando la misma fórmula, la expresión resultante es esta, y guardamos los cambios. Y pasamos ahora al uso de fórmulas para calcular categorías con operaciones no predefinidas. Aquí tenemos las 4 actividades con las que he decidido calificar las actividades del criterio de evaluación 1.1. Supongamos que he pensado el siguiente procedimiento de calificación. Sumaré la nota final de la participación en el chat a la nota de las otras 3 actividades solo si la media de estas es igual o superior a 5. Además, establezco que no voy a sumar la nota del chat tal cual, sino el 10% de la misma. Evidentemente es un cálculo rebuscado y que seguramente nadie debería aplicar, pero este ejemplo nos permite mostrar las posibilidades del uso de fórmulas. En la categoría global de las actividades del criterio de evaluación 1.1, clic en editar y editar cálculo, y en la edición del ítem, en el cuadro de cálculo, escribimos la fórmula. Para que la expresión se entienda mejor, voy a fragmentarla en partes. Escribimos el igual y la función que vamos a usar, if, que expresa el condicional si, el paréntesis que abre la función y el primer elemento de la condición. Si la nota media de estas 3 actividades es igual o superior a 5, punto y coma para separar el elemento, entonces la categoría tendrá la nota media de esas 3 actividades más el 10% de la cuarta actividad, y punto y coma para separar el elemento. Y si no es así, si la suma no llega a 5, entonces la nota de la categoría será la nota media de las 3 primeras actividades. Y cierro la fórmula con otro paréntesis. En el cuadro del cálculo pego la expresión y guardo los cambios. 3 observaciones finales. Cuando utilizamos fórmulas, el cálculo de las calificaciones se hace siempre sobre 1. En segundo lugar, las categorías e ítem incluidos en un mismo cálculo deben estar calculadas sobre la misma escala. En nuestro ejemplo, las 4 actividades estaban calculadas sobre 10. En tercer lugar, en cualquier categoría, el cálculo con fórmula domina sobre el cálculo predeterminado. En el ejemplo del cálculo de las 4 actividades vemos que el calificador indica media de calificaciones, que era la opción predeterminada que elegimos al editar la categoría, pero como ahora hemos introducido un cálculo condicional con fórmulas, Moodle aplicará este último sistema ignorando el primero. Gracias.